¿Sabes qué pecado destruyó realmente a la tierra de Sodoma y Gomorra? Si le preguntas a la mayoría de los cristianos por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, probablemente te responderán, inmediatamente dirán la homosexualidad. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. La Biblia sí relaciona a Sodoma con la inmoralidad sexual. Eso no está en discusión. Lo vemos en Génesis 19 y también en otros pasajes de la Escritura. Pero la pregunta es esta: ¿fue ese el único pecado que Dios condenó en aquella ciudad? Porque cuando seguimos estudiando la Biblia encontramos algo muy interesante. Siglos después de la destrucción de Sodoma, Dios habló nuevamente sobre aquella ciudad a través del profeta Ezequiel. Y escucha lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Lo leemos en Ezequiel 16 del 49 al 50. Es interesante. Dios menciona primero la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la comodidad, la abundancia, la indiferencia hacia los necesitados, la falta de compasión, la injusticia y también las abominaciones. Es decir, Sodoma no tenía solamente un problema sexual, era una sociedad completa que se había apartado de Dios. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para nosotros, porque es muy fácil señalar los pecados que nosotros no cometemos, pero es mucho más difícil examinar los nuestros. A veces hablamos de Sodoma como si fuera únicamente un problema que existe fuera de la iglesia, pero cuando leo la lista de Ezequiel me doy cuenta que algunos de esos pecados pueden encontrarse también dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras congregaciones. Orgullo, falta de misericordia, indiferencia hacia el necesitado, materialismo, autosuficiencia, comodidad espiritual. Y aquí hay algo que no debemos olvidar. Cuando Jesús habló acerca de los últimos tiempos, mencionó dos sociedades: los días de Noé y los días de Lot. Los días de Noé estaban marcados por la violencia, la corrupción y una humanidad que se alejaba de Dios. Los días de Lot estaban marcados por una sociedad que había normalizado el pecado y rechazado los principios divinos. Y Jesús dijo que algo parecido ocurriría antes de su regreso. Por eso este tema no debe llevarnos a señalar a otros con el dedo. Más bien debería llevarnos a examinarnos a nosotros mismos, porque la pregunta no es solamente qué pecados había en Sodoma. La pregunta es si alguno de esos pecados han encontrado lugar en nuestro propio corazón. Quiero decirte algo importante: que un pecado sea más visible que otro no significa que Dios lo tome más en serio que todos los demás. La soberbia sigue siendo pecado. La mentira sigue siendo pecado. La falta de amor sigue siendo pecado. La inmoralidad sexual sigue siendo pecado. Y todos necesitamos el mismo Salvador. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos la gracia de Dios. Porque la Biblia nunca nos autoriza a sentirnos justos simplemente porque nuestro pecado es diferente al de otra persona. Por eso, cuando pienses en Sodoma, recuerda esto: la historia no es solamente una advertencia para el mundo, también es una advertencia para el pueblo de Dios, porque antes de señalar la oscuridad que hay afuera, debemos permitir que el Señor examine la que todavía puede quedar dentro de nosotros. Y ahora quiero dejarte una pregunta: ¿cuál de los pecados mencionados por Ezequiel crees que la iglesia corre más peligro de ignorar hoy? Te leo en los comentarios. En el próximo video voy a hablar sobre la advertencia de Jesús sobre Sodoma que muchos cristianos pasamos por alto. Sigue adelante y no te rindas.